En este vídeo vamos a explicar cuál es la interpretación geométrica del producto vectorial y para ello vamos a utilizar un archivo de Inkscape, como viene siendo habitual, y también unas construcciones de GeoGebra en su versión beta 5.0. Son archivos que intentan ser explicativos para que se vea geométricamente lo que es. Sin embargo, por algunas limitaciones del software, me ha resultado muy difícil hacer que sea un poco explorativo o un poco más deductivo como ocurrió con el caso del producto escalar. Entonces, hemos hecho lo posible, pero es un poco más complicado hacer que se vea visualmente, que se perciba bien cuál es la interpretación geométrica que se pueda deducir. Hace falta un trabajo más analítico, ¿no?, para poder deducir esto. Entonces vamos a empezar con la construcción de GeoGebra y volvemos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la construcción de GeoGebra y lo primero que vamos a hacer va a ser poner estos 4 puntos y con estos 4 puntos vamos a dibujar un paralelogramo, ¿de acuerdo? El paralelogramo sería este que tenemos aquí, está dado por unos vectores. Y ahora vamos a hacer el producto vectorial, vamos a dibujar el producto vectorial de los vectores U y V. Son los vectores naranjas y V serían los vectores azules. Como veis, el tamaño de la etiqueta es muy pequeño, no se amplía por hacerle zoom y el texto no se puede suplir poniendo texto porque no lo coloca aquí en el origen de coordenadas. Hay muchas limitaciones aún. Entonces vamos a dibujar ahora el vector que resultaría de multiplicar U por V. Ese vector es un vector que podríamos haber colocado en cualquier punto. Hemos decidido ponerlo en el punto donde se cortan las diagonales de este paralelogramo, el punto medio del paralelogramo. Y es un vector que, como veis, por lo menos aparentemente es perpendicular al paralelogramo. Bueno, pues realmente si le pedimos que nos dé los ángulos que forman con el plano, efectivamente es un vector que forma 90 grados con el plano. O sea que es perpendicular al plano que definen, al paralelogramo incluso, que definen los vectores U y V que se están multiplicando. Si hubiésemos cambiado el orden y hubiésemos multiplicado V por U, ¿qué pasaría? Bueno, pues el resultado sería este otro vector de aquí, que también es perpendicular, pero que tiene el sentido contrario, ¿eh? Es un poco difícil percibir cuál es la relación que hay de tamaño por la perspectiva, pero creo que es bastante justo decir que sí, que se ve que son iguales, ¿eh? Son iguales de tamaño. Entonces, lo que vemos con esto es que si multiplico dos vectores, obtengo un vector que es perpendicular a ambos, que el sentido depende del orden en el que se hace la multiplicación y hay un tamaño que no varía por ese orden en el que se hace la multiplicación, ¿vale? Bueno, pues el orden en el que se hace la multiplicación define el signo de tal manera que si llevo con la mano derecha, pongo los dedos para llevar el vector primero que multiplico sobre el segundo por el camino más corto, es decir, que sería por aquí, el pulgar me indicaría, sería por aquí, pondría los dedos hacia allá, el pulgar me indicaría el sentido, ¿verdad? El pulgar de la mano derecha se quedaría hacia arriba. Y si cambio el orden, si multiplico V por U, por el camino más corto, iría por aquí, entonces la mano se retorcería un poquillo, ¿verdad? Y quedaría, los dedos señalarían hacia acá, todos menos el pulgar que señalaría hacia abajo, ¿vale? Entonces vemos cómo obtener la dirección y cómo obtener el sentido. La cuestión está en cómo obtener el módulo, y eso es un poco peculiar, ¿vale? El módulo es realmente el tamaño de este paralelogramo que hay aquí, ¿no? La forma de verlo es un poco difícil y vamos a intentar mostrar, no demostrar ni nada por el estilo, pero mostrar que realmente es así. Para ello volvemos a nuestro archivo de Inkscape y aquí podemos ver
bueno, voy a definir un poquito la notación. Voy a llamar IJK con gorrito a los vectores de la base canónica que se llama, ¿vale? Los vectores perpendiculares que señalan en las tres direcciones X y Z, ¿eh? Los vectores U y V que multiplico, pues sus componentes las vamos a llamar con la misma letra, pero distinguiéndola con los subíndices 1, 2 y 3. Y de esta manera el producto vectorial se puede definir de dos formas. Una primera forma, utilizando las componentes que me da el vector completo el vector. Entonces este vector tiene un módulo, una dirección y un sentido. Ya hemos dicho cómo obtener el módulo, perdón, la dirección y el sentido. Si solo estoy interesado en el módulo, también lo puedo hacer así, ¿de acuerdo? Aquí faltaría por incluir el módulo realmente, ¿vale? Faltaría por poner eso. Bueno, así está mejor. Entonces el módulo se podría calcular multiplicando el módulo de cada uno de los dos vectores que están operando entre sí por el seno del ángulo que forman. ¿De acuerdo? Aquí la letra cita señala, denota el ángulo que forman los vectores U y V de los cuales se está haciendo el producto vectorial. Bueno, ¿y esto qué significa geométricamente? Bueno, pues ya lo hemos avanzado, vamos ahora a intentar justificarlo con otra construcción de GeoGebra. Consideremos este paralelogramo que se ha construido, igual que el que teníamos en 3 dimensiones antes, pero ahora lo vemos en un plano, que se ha construido utilizando los vectores U y V, los mismos que de los que se estaba haciendo antes el producto vectorial. Bien, ¿cómo se podría calcular el área de este paralelogramo? Bueno, habría una forma evidente que sería la fórmula, ¿no? ¿Verdad? Base por altura. Es decir, que el área del paralelogramo se podría escribir como la base por la altura. ¿Quién sería la base? Bueno, pues la base sería este lado de aquí, vamos a definirlo nosotros así, que correspondería al módulo de este vector v. ¿Y quién sería la altura? Bueno, pues la altura sería este segmento de aquí, que utilizando un poco de trigonometría nos percatamos de que si tomo ese ángulo como referencia, ese ángulo que va a ser nuestro ángulo θ, es el ángulo que forman los vectores u y v, entonces la altura, se sabe porque este ángulo es de 90 grados, evidentemente, la altura se puede escribir utilizando trigonometría como el módulo de este vector de aquí, u, por el seno del ángulo. Y esto viene de la definición del seno de este ángulo de aquí, que sería la hipotenusa, es decir, lo largo que es este lado, el módulo de u, partido, bueno, al revés, perdón, el cateto opuesto, que sería la altura, partido lo largo que es la hipotenusa, es decir, el módulo de u. Si de ahí despejo el cateto opuesto, pues la hipotenusa que estaría aquí dividiendo pasaría al otro lado multiplicando al seno, y entonces tendría que la altura es esto. De esta forma me encuentro con que la altura que se podría calcular en este caso como 4 por 2, que son los valores que tienen la base y la altura respectivamente, pues también se podría calcular como el módulo de v, que se corresponde con la base, y el módulo de u por el seno del ángulo, que se corresponden por la altura. Es decir, que el área de un paralelogramo se puede obtener a partir de los módulos de los vectores que lo definen, que definen a sus lados, de esta forma. ¿Vale? Como forma de jugar un poco, pues podemos variar este lado de aquí, que afecta, bueno, la base la deja igual, evidentemente, y lo que hace es que afecta a la altura y me permite hacer el cálculo del área, ¿vale? Vamos, esto sencillamente es un juego. Y también podríamos jugar un poco con C, ¿de acuerdo? Moviéndolo, no aporta realmente gran cosa. Lo que sí vemos es que si ahora comparamos con la expresión de antes, podemos ver como el área del paralelogramo de lados u y v es el producto vectorial, el módulo únicamente, claro, porque el producto vectorial es un vector, el módulo del producto vectorial de u y de v precisamente. Esto es a lo que me refiero. Aquí tenemos el módulo del producto vectorial y vemos que es el producto que antes hemos llamado área del paralelogramo. Luego entonces podemos concluir que el producto vectorial es un vector cuya dirección es perpendicular y cuyo sentido es el dado por la mano derecha, al llevar el primero sobre el segundo, por el camino más corto, y el módulo es el área del paralelogramo. Eso es
por escrito lo tendremos aquí. Dirección perpendicular a los dos vectores que se multiplican, sentido el del pulgar de la mano derecha al llevar el primero sobre el segundo por el camino más corto, y módulo el área del paralelogramo que tiene por lado los mismos vectores que se multiplican. Bien, pues esto espero que haya servido para arrojar un poco de luz a la interpretación geométrica del producto vectorial de dos vectores, una de las tres operaciones posibles que hemos visto entre vectores: el producto escalar, el producto vectorial y el producto mixto.